Bien, fijaros los que estáis acostumbrados a trabajar con otros programas de LibreOffice, que la estructura de de base, es bastante diferente al resto de programas. Es decir, tenemos arriba una barra de menús, efectivamente, como podemos tener en el resto de programas, pero fijaros que esta barra de menús es tremendamente pequeña, es muchísimo más pequeña que en otros programas. Tenemos debajo una barra de herramientas. En este caso pasa exactamente lo mismo, la barra de herramientas es muchísimo más pequeña. Y aquí tenemos el área de trabajo. El área de trabajo me permite a la izquierda escoger los elementos que puedo crear de una base de datos. Y fijaros que los elementos que me indica son que puedo crear tablas, que puedo crear consultas, que puedo crear formularios y que puedo crear informes. Comentemos un poco lo que es cada uno de estos elementos, ¿vale? Una tabla va a ser la estructura donde yo voy a almacenar mis datos. Recordad que base lo que crea es sistema de bases de datos relacionales, con lo cual van a ser una serie de tablas relacionadas entre sí. Luego yo voy a tener una consulta. La consulta sirve para obtener los datos de las tablas, es decir, el resultado de una consulta va a ser uno o varios datos de una o varias tablas. Luego voy a tener los formularios, que es una forma de presentar los datos de una o varias tablas de forma más estética, más bonita, pero insisto, todos los elementos van a trabajar contra las tablas. Y luego tengo los informes, que va a ser exactamente lo mismo que el formulario, es decir, una forma de presentar los datos más estética, pero ya diseñada para sacar por papel. Es decir, esto es una visualización de una o varias tablas o del contenido de una o varias tablas preparado para un formato pantalla, y el informe está preparado para un formato papel. Con lo cual, para empezar a trabajar, evidentemente lo que necesito es tener como mínimo una tabla. A la hora de crear unas tablas, yo la puedo crear en el modo diseño o puedo usar un asistente. Si le doy al botón del asistente, me abre el asistente y me va a guiar con los pasos de crear una tabla. ¿Qué pasa? Este asistente está diseñado realmente para usuarios muy nobles, ¿vale? Para que sigan unos pasos relativamente sencillos, pero si realmente no conocemos de qué va a estar compuesta una tabla, el asistente pierde sentido. Y si ya sabemos de qué consta una tabla, que lo vamos a ver en la parte de diseño, pues el asistente también pierde bastante su significado o su utilidad, con lo cual lo que vamos a hacer es cancelar esto, le voy a dar a cancelar, la vamos a crear en modo de diseño, vamos a crear una pequeña tabla de prueba y luego os enseñaré el ejemplo con el asistente. Le doy a crear una tabla en vista de diseño y fijaros que me pregunta varios datos. Me va a preguntar el nombre del campo, ¿vale? Ya os dije que las tablas están divididas en campos. Me va a preguntar el tipo de campo, es decir, qué tipo de datos va a almacenar el campo. Y me va a preguntar la descripción. La descripción es una especie de comentario sobre la tabla. En este caso le voy a llamar simplemente campo 1. No voy a tocar los datos, le voy a dejar que sea un texto, ya dejaré esto. Y voy a poner un campo 2. Es importante que para crear la tabla le dé a guardar. Le doy a guardar. Y me pregunta el nombre de la tabla. En este caso también voy a ser súper original con el nombre y le voy a llamar a tabla 1. Le doy a aceptar, ¿vale? Y me pregunta si no quiero crear una tabla primaria. Me dice que la tabla primaria es muy importante porque solo puedo escribir datos en una tabla si cumple una serie de condiciones estructurales. Le voy a decir que me cree una tabla primaria ahora y fijaros que me agrega un campo nuevo que le va a llamar ID, ¿vale? Que va a ser de tipo entero, ya veremos a qué se refiere esto, y que a la izquierda tiene una pequeña llave. Fijaros en esa pequeña llave, que lo que significa es que es clave. Le voy a dar a guardar los cambios y cierro. Fijaros que ahora tengo una tabla. Y con la tabla yo puedo trabajar de dos formas. Botón derecho del ratón, le puedo dar a editar, y fijaros que me vuelve a abrir la vista de antes. O si yo le hago doble clic en la tabla, lo que hace es abrirme lo que se llama la vista de datos. Fijaros que además lo pone arriba muy claro, vista de datos, que es donde yo podría meter mis datos en la tabla. Con lo cual, fijaros que para crear una tabla me basta ir a crear tabla en modo de diseño y a partir de que acabe de guardar la tabla, la tengo aquí abajo y la puedo abrir. Dos formas para abrirla. Uno, botón derecho, editar, que es la vista de diseño. O doble clic para abrir en vista de datos. Fijaros que si yo quiero editar los datos, le doy aquí y puedo editar o deseditar. Y, insisto, dos vistas totalmente diferentes. En el siguiente video tutorial profundizaremos un poco más sobre este concepto.